Recuerde que estamos en una serie de conociendo a los discípulos. ¿De qué discípulos nomás ya hemos hablado? A ver quién se acuerda. De Andrés y Pedro. Muy bien, han tomado la lección. Andrés y Pedro. ¿Usted con cuál se identifica más? ¿Con Andrés o con Pedro? Con los dos, ¿no? Todos tenemos un poco de algunos, pero algunos más con Pedro, otros más con Andrés. Andrés era más pacífico, Pedro era más explosivo. Y hoy vamos a hablar de Jacob, el impulsivo. ¿Cuántos somos impulsivos? Hay mucha gente que es impulsiva, ¿no? Muchos cristianos que son impulsivos. Y Jacob era el discípulo impulsivo. Y vamos a ir viendo un poquito más adelante todo esto, pero quiero invitarles a que podamos cerrar nuestros ojos y podamos orar. Dígale en sus palabras, diga: Señor, habla mi vida, habla mi mente, habla mi corazón. Muy bien, tenemos este tiempo que hemos estado hablando de los discípulos, y uno de estos discípulos es Jacob. Usted sabe, ya hemos hablado de Andrés, hemos hablado de Pedro, y cada uno tiene cosas buenas, pero también cosas malas. Dígale al hermano que está al lado suyo, dígale: tienes cosas buenas, pero también tienes cositas malas. Y todos tenemos cositas malas, ¿no? Por ahí, como una vez mi esposa dijo: ¿cuáles son tus defectos? Y yo, muy sabio como siempre, le dije: mi peor defecto son mis grandes virtudes. Ella se quedó pensando toda la tarde y digo: no tengo defectos, digo, no sé. No, sí tengo ahí uno que otro ahí que me gusta comer demasiado, ese creo que es un defecto, pero sí tengo por ahí uno que otro. Pero eso es importante entender, hermanos, porque cuando hablamos de los discípulos de Jesús, a veces uno tiene la idea de que los discípulos de Jesús eran gente muy preparada, eran intelectuales, eran grandes predicadores, pero cuando vemos la realidad de los discípulos de Jesús, nosotros somos mejores que ellos. Si nos ponemos en una escala, de verdad que usted es mejor que ellos. Pero es que Jesús no mira lo que los demás miran, ¿no? Eso es lo lindo de Jesús, que Él mira lo que hay dentro de nuestro corazón. Y recuerde que Jesús, la semana anterior hablábamos de Pedro. Pedro había sufrido, ¿de qué había sufrido Pedro? De exceso de confianza. Y ahora vamos a hablar de Jacob, un hombre que sufre de orgullo y de impaciencia. ¿Cuántos a veces somos impacientes? Casi siempre, ¿no? A ver, levante la mano, ¿cuántos esposos hay? Ahí tenemos algunos, muy bien. Yo no sé a ustedes, pero yo tengo un problema. A mí no me gusta la gente impuntual. Eso es algo que me molesta y me saca de mis casillas, la gente impuntual. Y yo siempre digo a mi esposa: apúrate, arréglate rápido, ya estamos con el tiempo. Todos los relojes en mi celular, en el carro, en la casa, todos tienen 10 minutos adelantado. Todos los relojes que yo tengo siempre están 10 minutos adelantado. Porque yo soy muy impaciente en el tema de la impuntualidad. A mí no me gusta. Y tal vez algunos ya se han de verdad dado cuenta, ¿no? Siempre que llegan tarde digo: hermano, noches. Porque no me gusta, porque no soy tan paciente en esa área. Ahora, no estoy diciendo que debemos ser impuntuales, no, porque parte del ser cristiano también es mejorar en esa área. Lo que estoy diciendo es que esa es una de mis áreas donde yo no soy paciente. Me molesta, me irrito, me frustra. Y Jacob me recuerda mucho a muchos de nosotros, impacientes. Tal vez el mío, la impuntualidad, usted puede tener otras áreas. Orgulloso es Jacob. Y hermanos, cada uno de nosotros tenemos ciertas áreas de nuestra vida que nos hacen sentir orgullosos. Pero hoy vamos a entender qué es lo que Dios quería trabajar en el corazón y en la vida de Jacob. Y vamos a ir al libro de Marcos, capítulo 1, versículo 19 y versículo 20. Abra su Biblia en Marcos, capítulo 1, del 19 al 20. Jesús en este momento ya había reclutado a Andrés y a Pedro. ¿Tienen todos ahí versículo 19? Marcos capítulo 1 versículo 19. ¿Tienen ahí? Muy bien, acompáñenme en la lectura. Dice que un poco más adelante estaba Pedro y Andrés ya con Jesús, y Jesús camina un poco más adelante. ¿Y a quién vio? A Santiago o Jacobo,
se le dice como los dos nombres, ¿no? En algunas versiones Jacobo, en otras versiones Santiago, pero es el mismo. Este es Santiago el mayor o Jacobo el mayor, porque hay otro Santiago, hay otro Jacobo, que ese se le conoce como el menor. Entonces, si su Biblia está Santiago, vamos a decirle Jacobo. Es la misma persona, no es el mismo. Entonces vio a Jacobo y a su hermano Juan, hijos de ¿quién? De Zebedeo, que estaba en su barca remendando las redes. Entonces, ¿qué profesión tenía Jacobo? Pescador. Pero hay un detalle más. Enseguida los llamó, y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron con Jesús. Aquí hay algo interesante, una diferencia bien interesante en el llamado de Jacob y de Pedro. Pedro también era pescador, ¿no? Jacobo también era pescador, pero hay una diferencia. Pedro era un emprendedor, pero Jacob ya era alguien que tenía dinerito, porque él estaba en un negocio con su padre de barcas de pesca, pero también había más jornaleros, había empleados. Entonces, si había empleados, ya no era él un pescador independiente, sino él ya era parte de una empresa, ¿no es cierto? De un negocio que había crecido, que estaba fructificando. Y el llamado es tan interesante porque Jesús llama a Jacobo y Juan. Siempre que vamos a encontrar a Jacobo, vamos a encontrar a los dos, Jacobo y Juan. Pero esta vez solo vamos a hablar de Jacobo. La próxima semana vamos a hablar de Juan, el discípulo amado. Pero mire cómo Jesús le llama. Dice: Jacobo, sígueme. ¿Y qué dice que ellos hicieron? Dejando todo, le siguieron. Dejaron a sus padres. A veces hay parejas que se casan y ni así pueden dejar al papá o a la mamá. Pero mire lo que sucede con Jacobo. Jesús hace el llamado a la vida de Jacob. Dejaron las redes, dejó a su padre, dejaron el negocio y siguieron a Jesús. Yo no sé si usted mira este denominador común en todos los discípulos de Jesús. Todos estuvieron dispuestos. Repita conmigo: debo estar dispuesto y disponible. El Señor siempre está llamando. El problema es que a veces nosotros preferimos estar vendando las redes que seguir el llamado de Jesús. ¿Sí me está entendiendo? El Señor siempre está haciéndonos una invitación: Cristinita, quiero que seas una pescadora conmigo, ven. Pero Cristinita puede decir: no, Señor, ahorita estoy remendando las redes, otro día te sigo. O estoy ahorita con mi padre, con mi familia, entonces no puedo seguirte. Entonces es un claro ejemplo, Jacob, de un hombre que escuchó la voz del Señor y automáticamente siguió a Jesús. Y ese es un ejemplo para cada uno de nosotros. Cuando escuchamos la voz de Dios, el llamado de Dios, debemos seguir a Jesús y no poner obstáculos. Y por eso me encanta Jacob, porque él es, al igual que Pedro, responden automáticamente. Es lo que sucede a veces con los coléricos, ¿no? Nosotros no pensamos para responder, nosotros solo respondemos. Estoy seguro que si alguien me dice: pastor, vamos a jugar fútbol, yo les digo: a las 11 me voy a jugar fútbol. Y yo sé que tengo cosas que hacer a las 12 y a las 4 tengo cosas que hacer. Pero como los coléricos actuamos primero y después pensamos, tal vez vamos a decir sí a la primera, ¿no es cierto? Y Jacobo era alguien así. Y vamos a ir viendo después cómo Jesús le pone un sobrenombre a Jacobo. Jacobo era un hombre de una fe auténtica. Era un hombre de una fe que en verdad entendió el llamado de Jesús y siguió a Jesús. Yo no sé cuántas veces nosotros necesitamos escuchar el llamado del Señor para poder seguir a Jesús. Hay mucha gente que es llamada de Dios, pero no está dispuesto a seguirle. Prefieren remendar las redes o estar haciendo otra cosa que seguir a Jesús. Si algo bueno podemos aprender de Jacobo hasta este punto, es que él tenía una fe auténtica. Él era de los que decía: Jesús, si tú me dices, yo voy a ir allá. Entonces él estaba ahí. Él no era de los muchos cristianos que hay hoy en día: Señor, si yo quiero servirte, y cuando se le dice: hermano, ayuda a servir, no, y no puedo esta semana, no puedo el otro mes, el otro año tal vez ya pueda. Jacob no era de esos. Jacob había respondido al llamado de Dios con una fe auténtica. Y quiero que hoy podamos conocer un poquito más a Jacob, y vamos a ir al libro de Marcos. Estamos en Marcos capítulo 13 versículo 17. Marcos capítulo 13 versículo 17.
me equivoqué de versículo. Sí, me equivoqué, perdón. Vamos a ir a Marcos capítulo 10, versículo 35 al 40. Discúlpenme, mis hermanos. Casi me crucifican ustedes. 10 del 35 al 40. Marcos capítulo 10 del 35 al 40. Cuando ya tengan me dicen amén, por favor. Ya, ¿tienen todos ahí? Se acerca a Jesús para hacerle una petición. Maestro, quiero que nos concedas, quiero que respondas esta petición que te vamos a pedir. Versículo 36, Jesús le pregunta: ¿qué quieren que haga por ustedes? Concédenos que en tu glorioso reino uno de nosotros se siente a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús en el 38, ¿qué le dice? ¿No saben lo que piden? Les replicó Jesús: ¿pueden acaso beber el trago amargo de la copa que yo bebo o pasar por la prueba del bautismo con el que yo voy a ser probado? ¿Y qué respondieron ellos? Sí, podemos. Ustedes beberán de la copa que yo bebo, le respondió Jesús, y pasarán por la prueba del bautismo con el que voy a ser probado. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me corresponde a mí conocer. Eso ya está decidido. Aquí encuentro dos cosas de Jacobo: orgullo y ambición. Si usted mira la petición de ellos, ¿cuál era? Sentarse en lugares de honor. Ellos entendían esto muy bien. Cuando el rey estaba en su trono, tenía a su derecha al primer ministro y a su izquierda al más importante de del ejército. Entonces lo que Jacob estaba diciendo: Señor, yo quiero ser el primer ministro y que mi hermano Juan sea el más importante de tu ejército. Ellos no estaban viendo con los ojos de Jesús. Ellos estaban viendo con los ojos humanos. ¿Cuántas veces, hermanos, tenemos que luchar con el orgullo y la ambición? Hay mucha gente que viene a una iglesia por un estatus. Porque como esta iglesia, no digo esta, no, pero a veces hay iglesias que seccionan a la gente, a ver los más ricos aquí, los menos ricos aquí y los menos ricos aquí. Y a veces, hermanos, estamos buscando un estatus cuando venimos acercándonos a Jesús, al igual que Jacobo. Era un hombre de una fe genuina, pero era un hombre que todavía tenía luchas con su carne. Porque Jacob no dice: Señor, yo quiero ser quien sirva, yo quiero lavarte los pies. ¿Qué dice Jacob? Yo quiero estar sentado ahí a tu derecha. Quiero estar ahí junto con mi hermano. Quiero que los demás nos miren que nosotros somos jefes. Un corazón lleno de orgullo y de ambición. Y sabe que muchas veces los cristianos tenemos que lidiar con el ego, con el orgullo y con la ambición. Y usted tal vez me va a decir: no, yo no soy orgulloso. Puede ser que en el tema de la iglesia no sea orgulloso, pero a veces en nuestro trabajo queremos ser los más altos. ¿Para qué? ¿Para servir a los demás o para servirnos de los demás? ¿Cuál es la motivación mía para que Jesús me siente a su derecha? ¿Cuál es mi motivación para que Jesús me ponga en un lugar de autoridad? ¿O acaso es que mi motivación es que los demás me miren que yo soy la estrella del show? Si esa es nuestra motivación, hermanos, estamos equivocados. No estamos entendiendo las palabras de Jesús. Estamos lidiando con nuestro ego y con nuestra carne, lo mismo que le pasó a Jacob. Señor, quiero hacerte una petición y todavía es atrevido, ¿no? Y quiero que la respondas. No quiero que me tengas orando por un tiempo, le dice, no. Quiero esta petición, pero quiero que me respondas. Y Jesús, tan sabio, tan amoroso, dice: Jacob, no sabes lo que estás pidiendo. Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de lo que estamos pidiendo a Dios. Hay gente que quiere ser predicadores internacionales, pero ni siquiera en la iglesia local sirven. Hay gente que quiere ser evangelistas y salir en las televisiones, pero ni siquiera evangelizan al de su barrio. A veces queremos lugares altos, pero no estamos dispuestos
a servir. Y Jacob es un claro ejemplo de un cristiano moderno, de un cristiano que quiere un estatus, de un seguidor de Jesús que quiere un lugar, que quiere una plataforma, que quiere un lugar donde pueda ser visto, que los demás reconozcan que Él es el que está a la derecha de Jesús. Yo no sé cuántas veces, hermanos, nuestras oraciones no han sido respondidas porque tal vez estuvieron mal enfocadas. Señor, yo quiero ser esto, pero ¿para qué quiero ser eso? Señor, yo quiero ser un político, pero ¿para qué quieres ser un político? Señor, yo quiero ser el gerente de mi empresa, pero ¿para qué quieres ser el gerente de tu empresa? ¿Para ganar más plata? ¿Para que todo el mundo te vea que eres el jefe? ¿Para eso quieres ser el gerente de una empresa? En los principios del mundo, estar arriba es como lo mejor, pero en los principios de Dios, estar arriba es el que empieza primero a estar abajo, es el que sirve a los demás. Entonces hay que revisar nuestras motivaciones. No vaya a ser que tengamos un corazón como el de Jacob, anhelando puestos de autoridad sin entender los propósitos del Señor. Vamos a regresar al capítulo 9, versículo 33 y 35. Y mire que esta petición de Jacob no es algo que Jesús recién lo había escuchado. Era algo con lo que luchaban constantemente. Siempre querían entre los discípulos saber quién era el más importante. Siempre querían saber quién era el favorito, quién era el que tenía más liderazgo entre los discípulos. Y miren el versículo 33 del capítulo 9, una hojita atrás hacemos. Llegaron a Capernaum. Cuando ya estaban en casa, Jesús le preguntó: ¿qué venían discutiendo en el camino? Porque Jesús venía adelante, los discípulos atrás, y Jesús sabe lo que estaban discutiendo. Pero Jesús le dice: ¿qué vienen discutiendo en el camino? ¿De qué venían hablando? Les dice Jesús, ¿no? Ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido entre quién era el más importante. Entonces Jesús se sentó y llamó a los 12. Mire que ellos no respondieron a Jesús, pero Jesús sabía, ¿no? Por eso les pregunta: ¿qué vienen discutiendo? Si alguno quiere ser el primero, sea el último de todos y el servidor de todos. Ahí cambia nuestra perspectiva de querer ser el primero, porque en los principios del mundo, el que es el primero es al que se le debe servir todo, ¿no es cierto? Es el que está en la mesa y todo está listo. Es el que ordena, el que manda, el que dice y el que hace y deshace, porque es el jefe en los principios del mundo. Pero en los principios de Dios, el que quiere estar acá arriba es el primero que debe ser un servidor de los demás. Y no entendía Jacobo, no entendían los discípulos. Siempre tenían esta conversa: ¿quién será el más importante para Jesús? ¿Serás Pedro tú? ¿Será Judas? ¿Seré yo Jacobo? ¿Será Juan? Hasta que ya no se aguantó la duda Jacobo y termina preguntando: Señor, tengo una pregunta, pero quiero que respondas de esta petición: que mi hermano y yo nos sentemos en lugares de autoridad. Jacob también sufría, era intolerante, era un hombre muy poco paciente, era un hombre que no tenía en verdad paciencia para la gente, paciencia para nada. Y vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 9, versículos 51 y 56. Lucas, capítulo 9, del versículo 51 al 56. Entonces, hasta ahora, ¿cuál es la debilidad que encontramos en Jacob? Orgullo y ambición, ¿no es cierto? Entonces no se olvide, esta es la debilidad de Jacob: orgullo y ambición. Y vamos a ver que Jacob también es una persona que no es tolerante, es intolerante. Vamos al versículo, a Lucas capítulo 9, versículos 51 al 56. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron en un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo, porque se dirigía a Jerusalén.
Cuando los discípulos, ¿quién? Jacobo o Santiago y Juan vieron esto, le preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo y que los destruya? Pero Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Luego siguieron la jornada a otra aldea. Mire, Jacob es intolerante. Ese no se aguanta nada. Los samaritanos no quisieron recibir a Jesús. ¿Y qué dijo Jacob? Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que se mueran de una vez todos estos? Y a veces, incluso en el matrimonio, somos intolerantes, somos como Jacob. Ay, Señor, ojalá ya te lleves mejor a este. A veces nos cuesta ser tolerantes. Pero mire usted que esa era la gente que estaba rodeada con Jesús. Yo cuando miro a Jesús digo, Jesús tenía una paciencia increíble, porque un Jacobo en mi liderazgo, ya que tiempos no estuviera ni en la iglesia ese Jacobo. Un Pedro en mi liderazgo. Qué complicado tenía Jesús el ministerio. Pero por eso mismo Jesús es el mejor ejemplo de amor, de paciencia, de fidelidad, de aceptación, de crecimiento, de madurez. Por eso es que ningún pastor hasta el día de hoy podemos ponernos de ejemplo como Jesús. Nadie. Porque Jesús tenía que lidiar con los Pedro, tenía que lidiar con los Jacobo. Primero le dice: Jesús, responde esta petición. Quiero ser uno de los importantes ahí sentado al lado tuyo. Luego dice: Jesús, no quisieron darnos posada, entonces ¿quieres que mandemos un rayo, fuego del cielo y que mueran todos estos samaritanos? Y Jesús vuelve a poner la mano sobre el hombro de Jacob. Yo me imagino esas escenas así, tan dulce como es Jesús. Jesús vuelve a poner las manos y mire lo que le dice en el versículo 54. En el versículo 55, Jesús se volvió a ellos y los reprendió. Yo creo que Jesús, esa reprensión con la mano en el hombro de Jacob: Jacobo, no entiendes. Juicio. Y muchas veces, hermanos, nosotros somos así en la iglesia. No damos gracias y no damos juicio. Somos así en la familia, no damos gracias y no damos juicio. No somos así con los hijos. En vez de dar gracia, damos juicio. Lo primero que queremos es que un fuego del cielo caiga y les consuma por malcriados, por rebeldes, ojalá se mueran. A veces un hermano nos hace algo y lo primero queremos: ay, ojalá se tropiece cuando salga. Jacob es el claro ejemplo de un hombre orgulloso, ambicioso e intolerante. Yo no sé cuántos de nosotros tenemos ciertas características de Jacob. Yo les dije, yo soy intolerante con el tema de la puntualidad. Si hay algo que a mí me molesta en el ministerio, precisamente es la impuntualidad. Soy intolerante en eso. Sé que debo mejorar, pero tampoco voy a permitir la impuntualidad todo el tiempo, ¿no es cierto? Y yo sé que cada uno de nosotros tenemos un área en nuestra vida que no toleramos, que a veces queremos que caiga fuego del cielo. Y hay muchas áreas en las que necesitamos crecer en nuestra vida, porque a veces somos como Jacob. Nos molestamos por lo que la gente hace, nos molestamos por las cosas que no soportamos. Jacob era un hombre intolerante, él quería juicio. Pero esta petición termina con un Jesús llamándole la atención. Jacob, ¿qué pides? ¿Qué pides, Jacob? Yo vine a que los demás puedan conocerme a mí, pero tú vienes a querer juicio. ¿Se imagina si Jacob midiera con la misma vara a todo? Cuando hizo la petición a Jesús, Jesús también hubiera dicho: ojalá venga un rayo y te consuma. Pero es que a veces somos igual que Jacob. Unas cosas medimos con una vara más alta y otras cosas medimos con una vara más baja a nuestra conveniencia. Y así fue Jacob. Ciertas cosas medía con una vara alta: Señor, yo te sirvo, estoy contigo, merezco un lugar de autoridad. Pero otras cosas la vara era más baja. Eso se llama hipocresía. Para unas cosas ser perfecto y para otras ser mediocre. Con la misma vara que medimos, seremos también medidos. ¿Se imagina si Jesús midiera de esa manera a Jacob?
ya desde el primer capítulo ya Jacob no hubiera existido más en la Biblia. Pero a veces nosotros somos como Jacob. Para lo que nos conviene, una medida alta. Por ejemplo, al pastor siempre le medimos con una medida alta. Debe ser santo, no debe enojarse, debe estarse riéndose, debe ser el más espiritual. Pero nosotros nos medimos con una vara más baja, ¿sí o no? Es que yo no soy el pastor, yo no tengo por qué orar. ¿Por qué voy a ir a la iglesia? Yo no tengo por qué hacer esto. Si se da cuenta que a veces somos como Jacob. Lo que nos conviene, la vara es alta. Y lo que no nos conviene, la vara baja. Y cuando hablamos de pecado, ya no ponemos ni vara, ¿no? Porque siempre tratamos de justificarnos. Ay, es que hay que vivir la vida. Es que la Biblia no dice que no haga esto. Es que Dios no dice que no haga esto. Tratamos de justificarnos. Eso se llama hipocresía. Y yo creo que el Señor está enseñándonos la vida de los discípulos, porque eran como nosotros. Cometían errores, fallaban, metían las patas. ¿Se imagina usted si hubiera estado en esos 12 con Jesús? Hoy estuviéramos hablando tal vez, a ver, Jorgito hacía esto, Jorgito tenía estas fallas. Pero a la misma vez esas fallas, el Señor iba a transformar en virtudes. La respuesta de Jesús es una respuesta que a mí en verdad me llama la atención. Porque Jesús le dice, no saben lo que piden. ¿Recuerdan en Marcos 10? Hacen la petición y Jesús dice, no saben lo que piden. Lo que me revela, hermanos, que podemos estar cerca de Jesús, pero no conocer sus propósitos. Usted puede venir todos los días a la iglesia y no conocer los propósitos de Dios. Usted puede ser un fiel diezmador, un fiel ofrendador. Usted puede ser un hermano generoso, pero desconocer los propósitos de Dios. Usted puede cantar las alabanzas y saltar y glorificar a Dios, pero desconocer los propósitos de Dios. Porque Jesús, ¿qué le dice a Jacob? No sabes lo que pides. No tienes ni idea, Jacob, lo que estás pidiendo. Y Jesús le dice algo interesante. Le hace dos preguntas. ¿Puedes acaso beber el trago amargo? ¿Puedes acaso beber de la copa que yo bebo? Eso significa, Jacob, ¿puedes sufrir de la manera que yo voy a sufrir? ¿Puedes soportar la agonía de la manera que yo voy a soportar la agonía? Y le hace otra pregunta. ¿Puedes ser bautizado como yo voy a ser bautizado? Bautizado en tristeza, en persecución. ¿Y qué responde Jacob? Sí, sí puedo. Porque eso nos muestra que él era un impulsivo. Ni siquiera piensa la respuesta. Cuando Jesús dice esas palabras, yo creo que cada uno de nosotros dice, pero ¿qué copa debo beber yo? Pero Jacob no piensa. No, Señor, sí puedo, yo sí puedo. Lo que yo quiero es el trono al lado tuyo. No está escuchando lo que Jesús le dice. Jesús le dice, Jacobo, ¿qué pides? ¿Puedes hacer todo esto? Y Jacob dice, sí puedo. No está escuchando. Él está oyendo, pero no está escuchando lo que Jesús le está diciendo. Muchas veces, hermanos, nosotros estamos oyendo, pero no escuchando lo que Jesús nos está diciendo. A veces estamos pidiendo lejos de los propósitos y de la voluntad del Señor, y eso trae a nuestra vida estancamiento. Eso trae consecuencias negativas a nuestra vida, porque nos alejamos de la verdad del Señor. Y Jesús le estaba diciendo, Jacob, si tú participas del sufrimiento, de mi agonía, de mis tristezas, de la cruz, yo no te puedo asegurar tampoco que estés a mi derecha o a mi izquierda, porque ni siquiera a mí me compete, dice Jesús, ¿no? El Padre lo sabe, yo no puedo asegurar. Hermanos, qué interesante es estas palabras de Jesús, para que dejemos a veces de tener un liderazgo de que el que es más grande es más importante para Jesús, porque a veces pareciera que calificamos así a la gente, ¿no? El hermanito que hace misiones es más importante que el hermanito que barre. No, eso no nos compete a nosotros. Yo no puedo decir el hermano es más importante que el otro. No, eso no me compete a mí. El Señor lo sabe. Él sabe cuál va a estar sentado en donde sea que vaya a estar sentado. Y a la final, esa no es la meta del cristiano. ¿Cuál es la meta de nosotros? Vivir en santidad para algún día llegar al trono de la gracia.
Estemos en un trono o no estemos en un trono, esa no debe ser nuestra meta. Entonces, no seamos ambiciosos, no seamos intolerantes, así como Jacob lo era. Y quiero que podamos volver una vez más a Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, versículo del 41 al 45. Mire, los otros 10 habían preguntado Jacobo y Juan a Jesús, no, podemos sentarnos a tu derecha y a tu izquierda. Versículo 41, los otros 10, al oír la conversación, ¿qué hicieron? Se indignaron, ¿no?, contra Jacob y Juan. Así que Jesús les volvió a llamar y les dijo: como ustedes saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a los súbditos y los altos oficiales abusan de su autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes debe ser su servidor. Y el que quiera ser el primero debe ser esclavo de todos. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. Jesús hace un llamado al servicio desinteresado. Si usted quiere servir en la iglesia, bien, gloria a Dios, pero no espere nada por interés. No diga: voy a servir en la iglesia para que algún día me hagan esto, o algún día yo sea esto, porque ahí sería poner un interés en mi servicio. Hermanos, créame que por testimonio propio, cuando usted sirve a Dios desinteresadamente, Él mismo le va a ir subiendo cuando sea el tiempo necesario, cuando sea el tiempo perfecto. Él mismo va a ir levantándole día a día. Esa era una conversa que tenían muy a menudo los discípulos, el problema de quién era más importante. Y Jesús dice dos cosas interesantes: el que quiere ser el primero, sea el esclavo de todos. El que quiere estar adelante, sea el servidor de todos. Entonces ahí vemos el otro lado de la moneda. Ya no nos gusta servir a todos. Ya no quiero ser el esclavo de todos, porque con lo bueno que es ser servido, ¿sí o no? Con lo bueno que es llegar a un lugar y que todos le tengan listo. Pero Jesús cambia. Ay, Jacob, ¿quieres ser el primero? Perfecto. Entonces haz la comida para los demás. Jacob quiere ser el primero. Qué bueno, Jacob. Entonces empieza por atender las necesidades de los demás. Eso le está diciendo Jesús. Hay un llamado de Jesús al servicio desinteresado. Y yo espero que usted esta mañana pueda decir: Señor, yo quiero servirte desinteresadamente. No por lo que tú puedas darme o por lo que la iglesia pueda darme. Quiero servirte sin interés. Un servicio como tú esperas de mí. Y mire lo que sucede. Me encanta mucho lo que pasa después con Jacob. Es considerado el primer discípulo mártir de la historia. Vamos a ir a Hechos capítulo 12, versículo 2. Y del único que se tiene datos más exactos de la muerte, como fue. Hechos capítulo 12, versículo 2. Hechos 12:2. ¿Tienen? Muy bien. Dice: a Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada, o a filo de espada. Y esto surge otra pregunta en mi vida: ¿cómo alguien intolerante es capaz de morir por Jesús? ¿Y sabe lo que sucede? Es que Jesús sabe cómo poder llegar al corazón del ser humano. Jesús sabe cómo transformar el hombre impulsivo, egoísta, orgulloso, en un siervo que pueda sufrir por causa de Cristo. Estoy seguro, hermanos, que el Señor a muchos de nosotros nos prepara para poder sufrir por causa de Cristo.
Jacobo es el claro ejemplo de que un hombre puede ser transformado por el poder del Señor. Jacobo es el claro ejemplo de que un hombre puede ser cambiado por el poder del Señor. Yo quiero animarle a usted, mi hermano, que si hay cosas en su corazón, si usted tal vez lucha con la ambición, con el orgullo, y no solo piense en el tema de iglesia, piense en su área profesional, piense en su familia, piense usted como hijo, usted como padre, porque a veces también los hijos, un hijo quiere ser más importante que el otro, ¿no es cierto? A veces entre hermanos, un hermano quiere ser más importante que otro. Pero recuerde lo de Jesús: si alguien quiere ser primero, debe ser el primero en servir. Si usted quiere que Dios le dé un ministerio grande y fuerte, sea el primero viniendo a barrer la iglesia, sea el primero a ayudar a poner las sillas, sea el primero en estar, ¿cómo puedo servir? Porque a veces llegamos a la iglesia, no, es que yo vengo a servir y yo soy solo un predicador, no puedo hacer nada más, yo solo soy un predicador. No, estamos condicionando a Dios a tal punto que Él va a decir: no sabes lo que pides. Porque el que quiere ser el primero debe ser el último. Y Jesús nos dio un gran ejemplo al lavar los pies de sus discípulos. Él no tenía por qué hacerlo, no había necesidad de hacerlo, pero Jesús quería demostrar con el ejemplo la humildad. Como cristianos debe salir de nuestra manera de vivir todo ego, todo orgullo, toda falsa humildad, sino que vistámonos de Cristo, hermanos, para poder vivir de la manera que Él anhela que nosotros vivamos. Y termino con este versículo de Marcos capítulo 3, versículo 17. Jacobo y su hermano Juan, hijos de Zebedeo, a quienes llamó Boanerges, que significa hijos del trueno. Mira el apodo que le pone Jesús a Jacobo. Boanerges es el arameo, ¿no? De hijos del trueno. Le está diciendo: Jacobo, porque Jesús conoce, tú eres impulsivo, Jacobo. De la nada te prendes. Todo está bien y sales como loco de la nada. Pero ese hijo del trueno fue un hombre de Dios. Así que si usted es como un hijo del trueno, usted puede ser un gran hombre, una gran mujer en las manos de Dios. Si hoy usted tal vez está luchando, hermano, con el servicio a Dios, si piensa que servir en una posición es más importante que servir a Dios, volvamos a examinar nuestras intenciones y démonos cuenta qué es lo que Dios quiere de mi vida. Porque a veces podemos pedir lugares de autoridad sin darnos cuenta de lo que estamos pidiendo. Quiero animar, iglesia, a que mientras estamos en esta serie de predicaciones de los discípulos de Jesús, podamos aprender de cada uno de ellos. Hemos visto de Andrés cómo uno debe ser un buen segundo para acercar a los Pedros. Hemos visto de Pedro que un hombre impulsivo, un hombre con exceso de confianza puede ser transformado y ser el gran predicador que fue. Hoy hemos visto de Jacob, un hombre ambicioso, un hombre orgulloso, un hombre intolerante, que es capaz de morir por la causa de Cristo porque había entendido el mensaje de salvación. Y la única manera que usted puede entender los planes y propósitos de Dios es cuando usted entiende el mensaje de salvación en su vida. Y deja de ser eso ya una filosofía en usted y se vuelve realidad. Y Jesús deja de ser ya alguien que aparece de vez en cuando en mi vida y se vuelve una realidad. Y vengo a la iglesia ya no para ver qué me pueden dar, sino vengo a la iglesia para ver qué puedo hacer por la iglesia del Señor. Me siento en una silla un domingo, pero toda la semana estoy preguntando: ¿cómo puedo servirte, Señor? ¿Qué puedo hacer, Señor? Si usted anhela algún momento, si Dios le llama al pastorado, a ser un evangelista, qué sé yo, primero empiece sirviendo. Y permítame terminar con este testimonio de mi vida. Y discúlpeme que me ponga de ejemplo, pero yo recuerdo, hermanos, las primeras veces que iba a la iglesia. Casi a nadie le gusta hacer las limpiezas en la iglesia. Hay muy poca gente que quiere hacer. Yo era un muchachito, 14, 15 años.
Yo recuerdo muy bien que en la Shell había un lugar que se llama el Hospital Los Andes, que hay en Quito, pero ahora ya no hay en Shell, ya se terminó el Hospital Los Andes. Y la iglesia tenía la responsabilidad de ir a limpiar el conducto de aguas servidas del Hospital Los Andes. Y cuando el pastor invitó a la gente, nadie quiso ir. Y yo recuerdo que levantamos la mano, mi amigo Luis, que ustedes también le conocen, un amigo, y yo levantamos la mano y fuimos los dos a trabajar en ese lugar. Ay, ni me acuerdo todo lo feo que había ahí. Pero ¿sabe que eso me hizo reflexionar a esa temprana edad? Cuando el pastor decía, va a haber comida un domingo, hermanos, toda la gente estaba llena en la iglesia. Pero cuando debían ir a servir en algo que se considera como menos o como algo tal vez asqueroso, las manos estaban bajas. Porque a veces queremos lugares de autoridad sin querer pagar el precio de tomar la copa de Jesús y ser bautizados en el bautismo de Jesús. Por eso pague el precio. No busque posiciones, no busque lugares, busque el llamado de Dios para su vida, porque Dios mismo le va a poner donde Él quiera ponerle. No seamos como Jacob, seamos como ese Jacob del libro de Hechos, que estuvo listo para morir por causa de Cristo. Amén. Quiero invitarle que se ponga de pie, mi hermano.